Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendedurismo y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad estoy muy contento de estar con Jan Estrada. Ella nos va a platicar acerca de una propuesta que lleva por nombre Happy by Aquasense. Vamos a ir conociendo un poquito el antecedente, qué significa, qué hacen ellos en particular, pero el tema va centrado sobre todo a la terapia física y acuática, especialmente para tratamiento de lesiones ortopédicas, pero tienen un amplio panorama en su modelo de negocios relacionado con todas las bondades que iremos conociendo de su propuesta de negocios de México, en México. Entonces, Jan, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida al podcast. Max, un placer estar aquí. La verdad es que cuando has trabajado tanto en un proyecto, siempre es muy alentador que no solo tú mismo hagas un recuento como del camino que llevas recorrido, sino además compartirlo es muy gratificante. Entonces, estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Jan, voy a leer brevemente una introducción a la experiencia profesional. Jan es una de las fundadoras de este proyecto, junto también con, déjame aquí revisar, el Tabata Villegas, es también Correcto. quien surge con esta idea, pero hoy nos acompaña Jan para platicar acerca de este proyecto. Ella es creadora del concepto de experiencia Aquasense, que es una terapia aplicada en agua temperada y de reconocimiento. Esto significa que a través de movimientos coordinados y dirigidos, quien toma esta terapia puede entrar en un estado de relajación y conectar cuerpo, mente y emociones. Esto genera un beneficio en patologías silenciosas como el estrés, disturbio del sueño con el principio de individualidad y bienestar. Y además, bueno, es licenciada en fisioterapia egresada de la Universidad Tecnológica de México, cuenta con más de 30 años de capacitación continua y experiencia en actividades acuáticas, en entrenamiento de equipos, en natación másters y fitness acuático. Ha desarrollado planes de tratamiento acuáticos de la mano con el desarrollo humano, actividades acuáticas para madres gestantes, matronatación, estimulación temprana acuática, natación en atletas de olimpiadas especiales, es decir, con síndrome de Down, autismo, entre otros. Está certificada en más de 10 técnicas terapéuticas, destacando solo algunas: la terapia craneosacral acuática por WhatsApp de España, terapia manual acuática por la International Aquatic Manual Organization de Italia, terapia acuática por la Aquatic Therapy Rehab Institute en Chicago, ejercicio vertical acuático en formatos de aguas bajas, medias y profundas, uso correcto de herramientas y materiales acuáticos y terapéuticos. También imparte un taller de 5 pasos, que es una propuesta para desarrollar planes terapéuticos acuáticos basado en la recuperación máxima de movilidad. También es docente en el Diplomado de Terapia Acuática Ortopédica que imparte la Universidad YMCA y cofundadora y directora de Happy by Aquasense, Centro de Rehabilitación Acuática y Física con sede en la Ciudad de México, del cual hablaremos hoy ampliamente. Pues, Jan, bienvenida, y pues partimos un poco con esta historia. Jan, junto con Tabata Villegas, ustedes idean esto, pero hace un momento antes de iniciar la entrevista hablamos un poco del concepto previo que fue Aquasense. No sé si quieres comentarnos un poco cómo surge este concepto y cómo va evolucionando hasta llegar a Happy, que tiene un nombre muy interesante también, ¿no? Happy, si lo escuchamos así fonéticamente, es feliz, felicidad, pero también tiene este contexto de todo lo que hemos platicado en tu introducción. Pues adelante, Jan, platícanos un poco de esta historia previa. Claro que sí. Bueno, yo vengo de una formación, digamos, escolar acuática. A partir de ello, pues, digamos que no solo el interés, sino las habilidades se vuelven como muy particulares contra el resto pues, de mis compañeros en el momento en que estudiaba fisioterapia. Digamos que yo tuve o empecé a trabajar con algunas formaciones acuáticas porque me dediqué a eso durante mucho tiempo, di clases de natación a niños. Digamos que el último periodo donde yo me dediqué a la formación acuática o a las actividades acuáticas puras, llegó mucha gente a la alberca pues, pidiendo algún tipo pues, de tratamiento porque el médico los había enviado, ¿no? Aquí la realidad es que el agua es tan noble o tiene como la facilidad de darnos desde una relajación muscular, alivio en lesiones sin ni siquiera tener un tratamiento dirigido. Quiero decir que el agua, los médicos te dicen váyase a nadar o vaya a la alberca y
en este caso, como me sucedió a mí, pues yo no me sentía lo suficientemente capaz de tratar a alguien con una condición de la cual desconocía completamente pues el origen, ¿no? Entonces, cuando, digo, ya tenía un tiempo trabajando en albercas con estas personas, la carrera de fisioterapia acuática en México ha tenido un boom en años recientes. Te comento que yo pertenezco, Tabata también, a la primera generación de fisioterapia en la universidad de donde egresamos. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues a que llegamos explorando y complementando nuestra formación o nuestro interés en alguna carrera de la salud, pues complementando la información, ¿no? Entonces, para mí llegó cuando yo ya tenía de alguna manera pues una actividad profesional definida, un trabajo definido, pero integrar todo el tema de salud fue algo fundamental. Durante la carrera, la universidad tiene una forma en la que te puedes titular, que es incubadora de empresas. Entonces, cuando yo empiezo esto es para método de titulación, entonces cuando empiezo a involucrarme en incubadora de empresas, había un proyecto donde yo podía abrir una clínica con una socia, no, en este momento era una paciente. Me decía, oye, este trabajo del agua, te comento, yo trabajaba en albercas a domicilio. Entonces, todo el tiempo, incluso ya cuando empecé a dar de tratamientos terapéuticos, siempre han sido acuáticos y yo voy a los lugares donde están en un club o en donde su edificio tiene una alberca. Entonces, todo el tratamiento fue enfocado a la terapia en agua. Entonces, en esta etapa inicial, cuando me proponen montar una clínica con una alberca, pues yo empiezo a desarrollar plan de negocios, empiezo, digamos, a involucrarme en todo aquello que pues de alguna manera requieres para tener pues capital, para tener un proyecto como de alguna manera, pues con fondo y forma, ¿no? Pero bueno, este proyecto no fue exitoso, ya que el lugar donde íbamos a montarlo era un lugar que en ese momento estaba en litigio, se perdió el litigio, pero yo te cuento que para este momento ya tenía aproximadamente 6, 8 meses trabajando en el proyecto de incubadora de empresas. Entonces, cuando pues yo digo, voy a abortar la misión del tema de Aquasense, en este momento la persona que era mi asesora me dijo, oye, no, pues tienes mucho trabajo hecho, mejor tú fórmate como una empresa, una actividad profesional y tú puedes generar como empresa y había ciertos requisitos, ¿no? En estos era pues generar 50,000 pesos mensuales mínimos, entonces yo doy de alta Aquasense como una marca y empiezo a trabajar y a generar dando clases, dando cursos, viendo pacientes y bueno, digamos que a la par de todo esto, nosotros nos graduamos, salimos de la escuela y bueno, pues coincido con Tabata nuevamente y resulta que había un espacio que tenía, digamos, espacialmente todo lo que nosotros necesitaríamos para montar una clínica. Y digo necesitaríamos como fisioterapeuta, como el sueño de muchos, de muchos. La característica del nuestro, es que había un tanque terapéutico, que es algo que pues en mi caso era todo lo que yo necesitaba para continuar con esa línea, ¿no? Cuando me siento con Tabata a pues analizar qué tanto podríamos ella y yo como sacar adelante este proyecto, primero pensábamos, ¿no? Pues nos juntamos con más fisios, juntamos capital y vemos de qué manera lo podemos rescatar. Sin embargo, por, no sé, a lo mejor intuición, decidimos quedarnos únicamente nosotros, rescatamos el plan de negocios original, hicimos ya un aterrizaje de costos, digamos, objetivo, y bueno, pues el lugar nos daban 2 meses de prórroga de alguna forma para poder contratarlo. Y bueno, entre el aterrizaje de la cantidad digamos, de inversión que necesitábamos, pues tuvimos que mover muchas cosas. El paso 1 fue aceptar que nos íbamos a aventar un tiro de este tamaño. Ninguna de las dos veníamos de una familia o de una formación empresarial. Entonces, eso fue como la parte más complicada, porque pues más bien en muchos casos pedíamos asesoría, hubo mucha gente que nos estuvo apoyando conceptualmente con algunos materiales para que pudiéramos, digamos, echar a andar la clínica. El capital que necesitábamos, pues nos fuimos acercando a familia, amigos, a personas con las que pensamos que podríamos pues echar a andar el proyecto, pero para la operación decidimos hacerlo solo ella y yo.
Su experiencia hospitalaria y en física, digamos, llevaba un camino mucho más largo que el mío en la parte acuática, pues de alguna manera fusionaban y completaban algo que en realidad como concepto en México no se estaba explotando, ¿no? Entonces, para este momento, cuando decidimos pues abrir la clínica, decidimos como que queríamos seguir adelante con este proyecto, pues entonces fue ponernos pues en muchos zapatos de situaciones que podrían suceder y con o sin experiencia pues decidimos formar Happy by Aquasense. Esto lo trabajamos de manera digamos como concepto de empresa con un grupo de creativos de diseño. Justo jugamos un poco como con todos los opuestos a lo que existía, es decir, nuestros colores institucionales se van al opuesto del área de la salud, que son como verdes, azules, blancos. Nosotros nos fuimos negro, blanco y amarillo, y de alguna manera hemos encontrado y nos hemos puesto en un nicho bastante amable hasta el momento, digo, considerando todo lo que ha sucedido en los últimos años en el país. Entonces, pues bueno, se forma Happy by Aquasense en enero de 2018. En ese momento el SAT nos da, pues, digamos, luz verde para poder ser una empresa formal. Y bueno, pues desde entonces estamos operando en este lugar. Es un trabajo bastante interesante, Jan, porque, bueno, quienes no estamos inmersos en este mundo de la terapia física, que por alguna razón no la hemos necesitado, aunque vamos a ver que hay muchos temas que en la introducción ya decíamos, que de una u otra manera no podemos dejar de identificarnos, ¿no? Como el estrés, que en ocasiones podemos pensar que el tema de fisioterapia se va a otros escenarios. ¿Qué fueron encontrando en este camino, Jan? Tal vez uno de los pacientes tradicionales pueden estar aquellas personas que tienen alguna relación con un deporte, aquellas personas que han sufrido algún accidente que ha limitado parte de su cuerpo y necesitan terapia. Pero más allá de esto, creo que fueron ustedes descubriendo muchas cosas que en algún momento les pudieron dar algunas vertientes que más adelante platicaremos, porque Happy tiene unas vertientes bien identificadas. Si no vi mal en la página, hay 3 principales. ¿Cómo fueron viendo todo este escenario? Porque creo que ustedes, a pesar de que tenían esa formación académica, la experiencia, precisamente ese diferenciador que buscaron en Happy tuvo que hacer también trabajar mucho en la mente de ustedes en cómo ir enfocando y aterrizando mejor su modelo. ¿Qué fueron descubriendo en estos años ya como Happy y para ir moldeando lo que ahora es la oferta muy, muy completa que manejan en sus servicios? Pues mira, cuando recién como comenzamos, la realidad es que nuestra ingenuidad respecto a los alcances que podríamos tener como empresa, pues nos hicieron partir y modelarnos desde lo genuino, ¿no? Es decir, pues empezamos en números rojos, entonces pues había que trabajar y resolver. Este resolver, te puedo decir que era conocer alguna vez, una de las recomendaciones que nos dieron es antes de que tú tengas cubierto con muchas personas haciendo sus tareas, tú tienes que saber dónde se encuentra y cómo funciona cada clavo y cada tornillo. Y eso, entre muchas otras cosas, fue una gran lección, porque entonces nosotros aprendimos justo cómo opera tal cual, ¿no? Un cuarto de máquinas, cómo opera la luz del espacio, cómo opera la temperatura del agua, las paredes húmedas. Entonces, digamos que aprendimos desde lo operativo, lo administrativo, evidentemente la parte fisioterapéutica era la que más resuelta teníamos, pero nunca consideramos o nunca visualizamos todo lo que implicaría esta manera, ¿no? De mantener, hacer crecer y dejar viva una empresa. Entonces, primero, ¿qué fue lo que sucedió? Descubrimos a través del plan de negocios, nos decían, tienes que delimitar tu target, ¿no? Y es muy complejo porque además seguramente si nos hubiéramos enfocado a esa parte no habríamos generado todo este concepto, porque era nivel socioeconómico, tipo de lesión, zona donde te encuentras, etcétera. O sea, tenías que ser muy, muy cuadrado y nosotros nunca nos quedamos en la parte, digamos, tan básica como esto. Y fueron pleitos en este momento conceptuales, porque cuando queríamos trabajar con alguien de marketing o con alguien de ventas, siempre nos pedían pues un grupo para enfocar, ¿no? Sin embargo, lo que fuimos descubriendo en el camino es que
todas las lesiones, si son deportivas, si son ortopédicas, si son geriátricas, si son pediátricas, tienen una característica en particular y es la dificultad de movimiento. Mayor, menor, con dolor, sin dolor, ya estacionada en el cuerpo. Entonces, decidimos trabajar con la movilidad y a partir de ello abrir nuestro espectro de posibilidades de clientes o de pacientes. Entonces, cuando se acerca alguien a nosotros y nos pregunta, oye, tuve una cirugía en el tobillo, ¿esto es para mí? Sí. Oye, me pusieron una prótesis en la cadera, ¿esto es para mí? También. Tengo una lesión en el hombro, tengo una persona con un accidente cerebrovascular, en fin, toda esta gama embona y funciona a partir de que todo ello, incluso desde lo más básico, como mencionas, es el tema del estrés, pues hay un enfermedad del hombro y hay una complicación de movilidad. Entonces, cuando nosotros descubrimos que la dificultad de movimiento era con lo que queríamos trabajar, pues encontramos un camino más fácil para comunicarnos con la gente que requiere algo como lo que nosotros ofertamos. Afortunadamente, la combinación del agua con lo físico nos permite trabajar en lo local y trabajar en lo global. Entonces, todo esto tiene un impacto en el que tú prometes mejorar la movilidad de acuerdo a esta individualidad. Y entonces, claro que puedes cumplir con un objetivo bien definido. Inicialmente trabajamos haciendo alianzas, bueno, te cuento, con motociclistas, con corredores, con los vecinos, con todas las posibilidades, digamos, lógicas de alguien que requiere fisioterapia. Y si te soy franca, este camino, que aunque fue muy divertido, hicimos grandes amigos, pues traía pocos pacientes, porque en realidad las distancias o la gente, incluso hay un desconocimiento grande respecto a qué es lo que hace específicamente la fisioterapia. Entonces, después de 1 año y medio de trabajar con muchísimas alianzas, con muchísimos eventos, haciendo difusión, pues descubrimos que eso nos estaba dando menos número de pacientes como tal y desgastando la energía, porque además hay que dar terapia, ¿no? Básicamente hay que estar aquí metiendo las manos. Entonces, cuando identificamos que pues tenemos que invitar a la gente a que venga a la clínica para que podamos aplicar el tratamiento, pues encontramos ya un lugar más específico que puede ser en internet, que puede ser en Facebook, que puede ser donde la gente busque una solución a su dolor. Entonces, ¿yo cómo puedo ponerme en el lugar donde la gente busque? Todo el mundo tiene acceso a Google. Entonces, ¿qué van a buscar? Fisioterapia cerca de mi casa. ¿Cómo quitarme el dolor de la cadera? ¿Cómo quitarme el dolor de cuello? Y eso de alguna manera ha filtrado, nos ha ahorrado energía para llegar y encontrar la manera en la que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, pues bueno, sí ha sido todo un camino exploratorio también. Hoy por hoy te puedo decir que entendemos mucho más cómo funciona la búsqueda, sabemos mejor cómo ofertar lo que nosotros hacemos y es mucho más sencillo comunicarle a la gente porque sí puede serle útil el tratamiento o los tratamientos que aplicamos nosotros. Y bien lo mencionabas en este proceso, Jan, porque en sí la terapia que ustedes dan, pues ya es un esfuerzo y además distraerse en otros escenarios tratando de acotar un mercado fue algo bastante complejo y sin embargo de toda esta experiencia surgió un diferenciador que se me hace muy interesante porque es un tratamiento muy específico, va dirigido al paciente, hacen un estudio de antecedentes de este paciente. Incluso en una de las notas que me enviaban, comentaban que es frecuente para ustedes que lleguen pacientes que han tenido ya experiencias previas con otros tratamientos, pero no han obtenido resultados, porque, bueno, el diagnóstico estuvo equivocado, no había un poco el enfoque, y es realmente triste porque en ocasiones hay personas que llegan a desconfiar ya de cualquier tratamiento. E incluso a veces tal vez, no sé si es un aspecto muy latino, el que, bueno, pues voy a vivir con este dolor, ¿no? Sé que tengo este problema movilidad, bueno, así me voy a quedar porque no hay quien me dé una respuesta eficiente. Este diferenciador que ustedes han venido trabajando, Jan, pues creo yo que es parte de este modelo. Me imagino que cuando tienen estos pacientes, hacen todo un proceso de estudio que además, agregando un poquito a esta personalización del servicio, ustedes buscan este concepto que va un poco más hacia allá, sino que las personas, además de esta solución a su problema, también tengan un nuevo estilo de vida, genera un nuevo estilo de vida de todos los que están involucrados
en esta búsqueda de movilidad. ¿Cómo lograr esta propuesta tan benéfica y qué experiencias han tenido al respecto en ese sentido ya? Pues mira, de entrada, cuando alguien busca fisioterapia, de manera inicial hay dolor. Entonces, el dolor merma la vida de cualquier persona, sea un dolor de muelas, sea un dolor por un impacto, sea un dolor importante en alguna zona más grande del cuerpo. Entonces tienes razón, cuando llegan con nosotros, que llegan en todos los estadios, hemos encontrado que lo primero que tenemos que ser es empáticos, porque el tema del dolor es algo muy vulnerable para la otra persona, ¿no? Entonces, el hecho de que la persona confíe y ponga en tus manos su salud, en este caso, su calidad de sueño, su calidad de vida, porque, por ejemplo, una persona que tiene un dolor de espalda, vamos a imaginarlo en diferentes edades, si es una mamá con un bebé, pues no lo puede cargar. Si es la abuela, pues tampoco lo puede cargar, ¿no? Es decir, esto de qué manera puede impactar su vida social, familiar cercana, ¿no? Esto a su vez, digamos, hemos descubierto también que cuando la gente tiene un dolor importante, pues tiende más a faltar al trabajo. Esto a su vez impacta en su vida económica. Entonces, hemos sabido como visualizar que no solo voy a tratar una zona de dolor como tal. Sí te puedo decir que cuando alguien llega con nosotros, que ya ha probado otros tratamientos, existen dos posibilidades, digamos, como las más comunes, ¿no? La primera puede ser que efectivamente haya habido un mal diagnóstico o un tratamiento aplicado de manera básica, es decir, me dijeron que trate el hombro, trato el hombro y se acabó, pero el hombro es una parte de un conjunto. Entonces, si tú aplicas un tratamiento solo en una zona, quizás le funcione parcialmente, pero no vamos a tener el resultado de lo que en realidad podríamos tener, ¿no? Y la segunda es que cuando nosotros le generamos cierto estímulo al cuerpo, el cuerpo termina por adaptarse. Aquí quiero llegar. Si tú aplicas un mismo tratamiento 20 veces, efectivamente ese tratamiento ya no va a tener un resultado. Entonces, el hecho de que se estanque alguien en un tratamiento donde sienta que ya no avanza, que ya no funciona, no necesariamente tiene que ver con que esté mal aplicado el tratamiento, sino que necesita un poco jugar con las variables del resto del cuerpo. Cuando la fisioterapia, digamos, de la vieja escuela, por llamarlo de alguna forma, tenía una indicación médica previa, es decir, nosotros solo ejecutábamos tratamientos. Entonces, es muy difícil que tú puedas aplicar este análisis clínico para poder dar una respuesta a una lesión donde tú cada día vas a ver a ese paciente distinto. Pero si a ti te dan una receta donde además por jerarquía tú no te puedes salir de ese protocolo porque te dijeron 10 veces haz esto, pues entonces efectivamente el tratamiento puede ser un buen tratamiento, pero quizás no puede explotar todo lo que podría suceder. En nuestro caso, nosotros como ya vienen indicado o hacemos valoraciones fisioterapéuticas previas, hablando lo que mencionabas hace un ratito, hacemos una historia clínica, hacemos ciertas pruebas en las que incluso los regresamos con el médico cuando vemos que es algo que rebasa lo que podríamos hacer y somos francos con el paciente. Mira, esto se puede tratar con fisioterapia, sin embargo, tenemos que corroborar con imagen, con estudios que tú realmente tienes esto. Puedes llevar tu tratamiento a la par, sin embargo, es necesario que el especialista encuentre eso que no estamos encontrando solo con la vista, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Cuando una persona llega y tiene dolor y ya tiene un estudio previo y ya tiene, digamos, toda esta necesidad de tener una vida activa, económica, familiar, entonces nosotros lo que hacemos es ayudarlo y acompañarlo para que esto vuelva a ser nuevamente posible, ¿no? Esta, digamos, a donde iba también es que nosotros tenemos por, digamos, metodología de trabajo, un análisis diario de cómo voy a avanzar con ese paciente. Es muy, muy común que nunca apliquemos un mismo tratamiento entre la primera, la segunda, la tercera o la quinta sesión, porque el paciente ya no es el mismo que la primera vez o que la séptima vez. Cuando alguien no avanza en su quinta, sexta sesión, definitivamente tiene que volver con el médico porque este no es el tratamiento ideal, ¿no? Entonces, tener toda esta capacidad de análisis y decisión de qué vamos a hacer con este paciente es lo que marca muchas veces la diferencia
entre por qué un tratamiento es exitoso y otro no lo es, ¿no? Entonces, un poco estas son como algunas de las variables que juegan para tener éxito en un tratamiento o no. Y es un reto interesante, me imagino, Jan, porque pues cada paciente es una historia diferente y a pesar de todas estas variantes, creo que han ido procurando tener también un modelo bien definido. Tuve la oportunidad de revisar la página web. Vamos a dejar, por cierto, todos los links a la página, a redes sociales, que me parece que están en Facebook e Instagram también, además de esta página web. Y hay como 3 servicios plenamente identificados, que es la experiencia Aquasense, terapia acuática, terapia física, que creo que en algún momento pueden tener una conexión entre sí, pero ustedes han tratado como de dar estas 3 vertientes. No sé si hay una línea que la separe o en realidad es parte de un modelo que dependiendo las características de cada paciente puedan ustedes ir equilibrando o agregando, o si pueden ser etapas que tienen que pasar. No sé si quieres platicarnos un poquito de estos tres principales panoramas que ustedes visualizan en su página. Claro, mira, normalmente, bueno, no normalmente, pero es muy común que la gente cuando explora de qué se trata, no sepa exactamente a qué se refiere la fisioterapia si es su primera experiencia al respecto, ¿no? Entonces, en terapia física, lo que digamos, buscamos rehabilitar o reintegrar a la persona, sobre todo hablando del tema de la movilidad, por medio de agentes físicos y ejercicio. Aquí nos referimos a que utilizamos equipos con electricidad para utilizar electroestimulación, utilizamos algunos agentes invasivos, el frío, el calor, la terapia manual, algunas herramientas para llevar de manera profunda al paciente digamos, a cierto estado, digamos, corporal o articular. Y es muy importante que ellos vayan descubriendo con nosotros por qué cada vez podemos utilizar podemos trabajar en diferentes situaciones y al mismo tiempo explicarles que es una gama muy amplia de tratamientos, ¿no? Solo en la terapia física. La terapia acuática, digamos, tenemos dos opciones de trabajo, que es cuando una persona no se mueve, viene en una silla de ruedas, no es independiente. Nosotros, por ejemplo, nuestro objeto más preciado y más caro de la clínica, curiosamente, es una grúa para meter a los pacientes al agua. Es una grúa de acero inoxidable que pesa unas cuantas toneladas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros le ofrecemos seguridad al paciente para que pueda entrar a un espacio donde pueda realizar, ya sea de manera activa o pasiva, el ejercicio que vamos a tener como dentro del agua. Ahora, la combinación de estas dos nos permite proponer un tratamiento y nosotros lo que hacemos es una historia clínica. La segunda sesión es terapia física, la tercera es terapia física y a partir de la cuarta vamos haciendo una en agua, una física, una en agua, una en física, una en agua. Entonces, cuando tenemos el cambio del agua, en física tenemos una respuesta mucho más acelerada de lo que trabajamos. Nos volvemos a ir al agua y entonces lo que estamos haciendo es acelerar un proceso para la recuperación de este paciente. Entonces, digamos que en la experiencia de lo que hemos trabajado, precisamente la combinación es lo que nos permite ofertar un proceso más acelerado de recuperación. Entonces, estos dos son como los principios fundamentales. La experiencia Aquasense no es otra cosa más que un tipo de técnica pasiva en el agua, que es un masaje en el agua. Este es opcional porque no necesitas tener una lesión en específico para tomarla y tiene beneficios no solo el manejo del estrés, tienen, digamos, trabajos articulares específicos y es un trabajo que a la gente cuando lo toma le gusta mucho, ¿sabes? Hay algo también como muy característico por el nombre de la experiencia Aquasense. No todas las personas son personas de agua. No todas las personas les gusta entrar, no a todas las personas les gusta bañarse, no a todas las personas les gusta meterse al agua. Y esto viene desde la experiencia del nacimiento. Entonces, cuando no te gusta el agua, pues no puedes llevar a una persona a tratar de rehabilitar cuando lo que le estás generando es más estrés.
El único diferenciador para que el tratamiento no se aplique tal como nosotros lo proponemos es que el paciente no quiera. Y esta es la regla número 1. Tú siempre le vas diciendo al paciente, voy a poner esto, voy a hacer lo otro, voy a mover aquí, voy a mover allá. Y si él en algún momento te dice, no quiero eso, entonces tú tienes que hacer lo que el paciente diga en la medida que tú le explicas por qué lo vas a hacer. Entonces, si alguien te dice, oye, el agua no me gusta, no sé nadar, me da miedo, y bueno, si vemos que no lo logramos, tratamos en terapia física. Y hay quien viene específicamente a terapia acuática. Entonces, aunque nuestro modelo de tratamiento tiene una propuesta, también sabemos que hay quien tiene una necesidad distinta. Entonces, pues les damos también estas dos alternativas. Y esto ha ampliado mucho más también, también Jan, en épocas recientes, bueno, y ahí entramos todos nosotros, que si en algún momento pensábamos que no necesitábamos este tipo de beneficios, pues el estrés ha sido un enemigo silencioso, que a veces negamos que lo tenemos ya incluso algunas señales físicas de un estrés que puede estar en un nivel ya bastante fuerte, grave, y no nos damos cuenta. En México recientemente ha tenido mucha visibilidad la norma oficial mexicana número 35 y ustedes atajaron también esta norma y están trabajando también, me parece, con algunas compañías o están ofreciendo servicios para poder aportar algo a estos beneficios del control del estrés, ayuda psicológica. No sé si quisieras platicarnos un poquito, bueno, tenemos público más allá de México, si nos das un panorama general de qué habla esta norma 35 y cómo ustedes vieron ahí un nicho de oportunidad y si ya han tenido algunas experiencias en ese aspecto, sobre todo porque todos podemos estar involucrados, indistintamente del país en que nos escuchen, esto puede ser de interés para ustedes, el ver que hay alguna alternativa que tal vez nosotros no imaginamos que pudiera existir, que en este caso la terapia como la que ustedes ofrecen en Happy. Claro, mira, de hecho, para este, digamos, situación en particular, la experiencia Aquasense es algo que nosotros ofertamos directamente para alguien que ya tiene identificado que el estrés es un problema que tiene. Sin embargo, la norma 035 es una norma que la Secretaría del Trabajo, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, promueven para que el trabajador que, bueno, se ha detectado que los índices de estrés laboral por diversas situaciones tienen unas tasas muy altas. Estas tasas implican desde dolor de cabeza, poca disponibilidad, por ejemplo, para comer o atascones para, digamos, calmar ansiedad, temas ya más íntimos como el tener ganas o no de tener relaciones sexuales. La suma de 10 puntos es lo que a la persona le hace identificar cuál es el nivel de estrés que maneja. Existen, lo podemos buscar en internet y si tú te vas a buscar el test del Instituto Mexicano del Seguro Social para el manejo del estrés, vas a encontrar una tabla con colores de semáforo en el que te dice no tienes estrés, tienes un estrés moderado y ve a tu médico. Entonces, en esta medida donde la persona identifica que tiene cierto grado de estrés, los trabajadores y los empleadores están obligados a generarle oportunidades a ellos para que puedan manejar el estrés. ¿De qué tipo? Afortunadamente en este momento no hay una especificación de tiene que ser médico, tiene que ser fisioterapéutico. Hay quienes lo han resuelto con pases de gimnasio para que la actividad física, digamos, de alguna manera se enfoque en esto. Hay quienes lo hacen directamente en sus empresas donde ponen estos espacios lúdicos. Hay empresas que tienen personas que les dan masaje cada cierto tiempo sentados en sus escritorios y viene una persona que creo que en algún caso yo me enteré de unos asiáticos que daban el masaje así por sus escritorios. ¿Y qué es lo que haces? Pues reducir digamos, este ciclo en el que cuando no solo es un tema laboral, sino ya tiene impacto, como hablábamos hace un rato de la movilidad, pues tiene un impacto mucho más lejano que solamente no poder dormir, ¿no? Es algo bastante complejo en el que no solo es un tema de un psicólogo, ¿sabes? Es un tema donde, pues, la personalidad del empleado con el de su jefe, donde, digamos, el cansancio del empleado con su familia y luego el nivel económico en su familia, o sea, todo va sumando a que la persona llegue a tener un estrés importante. Nuestra propuesta inicial
Involucra terapia ocupacional, involucra asesoría en finanzas, involucra un tratamiento, o más bien algún análisis con un dermatólogo, porque además, curiosamente, la piel es lo que primero se manifiesta. Y, bueno, evidentemente, la fisioterapia. Este proyecto original estaba, digamos, como en pleno apogeo antes de la pandemia. Cuando la gente deja de ir a las empresas, porque era una restricción general del país, una restricción de política de salud, entonces es difícil que nosotros pudiéramos ir a las empresas a ofertar. Sin embargo, digamos, decidimos enfocarnos más hacia la parte fisioterapéutica y entonces nuestra experiencia ha sido ir a la empresa donde de alguna manera pasan mucho tiempo con grupos pequeños y trabajamos básicamente con ergonomía y con prevención de lesiones. Entonces, nos acercamos a los espacios de los trabajadores, buscamos que la silla respecto al escritorio, hacemos ciertas sugerencias y les enseñamos algunos ejercicios, hacemos valoraciones posturales donde de alguna manera les indicamos si deberían tomar fisioterapia o deberían tomar alguna recomendación de salud para mejorar esta parte, y de alguna manera la empresa también está cubriendo como esta necesidad que tienen de cubrir con la norma 035. Entonces, digamos a grosso modo que aunque empezamos con una oferta muy amplia, pues nos dimos cuenta que mientras la gente no regrese, digamos, de manera formal a sus trabajos, nuestro fuerte es la fisioterapia y lo que ofrecemos es eso, que el cuerpo se mueva de la mejor manera, que podamos reducir el estrés a partir de mejorar la postura, en algún punto de tener algunos estiramientos, hábitos o recomendaciones ya un poco más específicas si vemos que esa persona tiene alguna probabilidad de tener alguna lesión o alguna recomendación mucho más compleja de acuerdo a lo que encontremos, ¿no? Entonces, un poquito es como la generalidad. Y de hecho, Jan, veía también en su página, hay una sección que se llama estresómetro, que Correcto. tiene precisamente una serie de preguntas para ir pues autoanalizando o haciéndose este examen, que está bastante interesante. De hecho, aprovecho a mencionar brevemente lo que encuentran en la página. Mucho de lo que hemos platicado ahora lo encuentran ahí, bueno, teléfonos, ubicación y demás. También tienen una tienda online de algunos productos de fisioterapia y creo que están cubriendo un paquete bastante amplio en la posibilidad de que también las personas cuenten con estas herramientas. A veces nos preocupamos mucho que en el hogar haya ciertas comodidades y creo que el considerar algunos herramientas o algunos tipos de productos para terapia pueden ser también de bastante utilidad en el hogar, ¿no? Porque, bueno, simplemente si hablamos del estrés sin ir más allá de una posible lesión, creo que falta mucho en la cultura de irnos cuidando en ese aspecto, y me llama mucho la atención que en su página tuvieran este medidor, ¿no? Como para poder irnos dando cuenta también en qué momento nosotros estamos transitando situaciones como estas, porque generalmente, a pesar de que es un tema que ya no está tan oculto como antes, todavía creo que hay mucha resistencia en personas de decir, no, a mí eso no me pasa, ¿no? El estrés, me pueden pasar otras cosas, pero yo jamás estoy estresado, y tú seguramente en tu experiencia has notado, no sé si dentro de todo esto que ha pasado, mencionabas la pandemia, hay un repunte de personas, decíamos, bueno, ya no van al trabajo, pero las propias circunstancias que nos trajo el confinamiento, ¿pudieron detectar algunos matices diferentes entre los pacientes que llegaban antes, durante y después, ya en ese sentido? Pues mira, sí, digamos, en lo más, digamos, hasta con sentido común, es las autoridades decían que las personas mayores y las personas con enfermedades crónico-degenerativas eran las más vulnerables, y ese era un perfil de pacientes que nosotros habíamos manejado desde el principio. Entonces ellos bajaron la cortina y dijeron, no nos vemos hasta que nos den permiso. Esto de alguna manera tuvo una repercusión en el futuro, pero digamos de manera operativa nosotros perdimos una gran parte en ese momento de la afluencia de pacientes con este perfil. Cuando ya estamos, digamos, en días de pandemia, nosotros, bueno,
seguimos operando con un flujo más pequeño y con días intermitentes de trabajo. Y lo que fuimos identificando es que primero la gente no tenía las condiciones necesarias para trabajar en casa 8 horas, ¿no? Sillones muy suaves, mesas muy altas, escritorios inexistentes, en muchos casos incluso compartir un mismo espacio con diferentes ruidos y niños en el lugar. Uno de los casos que más recuerdo como en estas características, los dos papás en casa con una niña de 2 años y de pronto llegaron con la niña para saber si que alguien había notado que la niña había dejado de hablar. Entonces pensaban que la niña podía tener algún tipo de autismo. Entonces, cuando llega la niña, este lugar, pues si ves, hay pelotas, hay muchas cosas de colores. Entonces, de entrada, pues a la niña le resultó un lugar pues atractivo, colorido, y tocó, brincó, subió y bajó. Y cuando yo entrevistaba a los papás y veía a la niña, pensaba, por supuesto que no. Cuando haces un análisis simple, a ver, ¿qué hacen en casa? ¿Cómo se comunican con la niña? La niña tenía restringido comunicarse con ellos verbalmente. Entonces la niña señala, apunta, dice, sin utilizar el habla. Entonces, una niña que estaba aprendiendo a hablar y deja de hacerlo porque entonces todo lo que sucedía ya no requería el habla. Entonces, pues es un caso muy grave, ¿no? Porque además, pues es una niña que hasta este momento no ha tenido ninguna convivencia con otros niños y con la gente. Y cuando ya tuvieron que salir a la calle, le tienen terror a la vida, ¿no? Ese, digamos, un caso como común. Y entonces cambia. No hay personas mayores, hay personas que están haciendo home office con lesiones propias de la mala ergonomía. Y entonces aquí sí tuvimos muchísimos pacientes, todos económicamente activos, la mayoría jóvenes que empezaron a hacer ejercicio en casa, que tampoco, pues no tenían una guía, que nunca lo habían hecho, que se estaban dando de topes por el estrés que tenían y pensaban, haciendo ejercicio en casa voy a lograr empatar todo esto. Y bueno, pues lesiones, tobillos, hombros, estrés, evidentemente. Entonces hubo una combinación de necesidades de acuerdo a la época, ¿sabes? Previo a pandemia, durante pandemia y post pandemia. Ya una vez que pasó todo este episodio, toda esta gente que se resguardó, hablando de adultos mayores, salían a la calle con problemas de equilibrio, salían a la calle con miedo a cruzar la calle, a subir las banquetas que están sumamente irregulares. Entonces, cuando ellos regresan, pues empiezan a encontrar que el estímulo de activación les vuelve a dar seguridad para estar en la calle. Entonces, renueva o digamos, retoman estas actividades y bueno, pues se empieza a combinar la gente que ya está haciendo ejercicio, ya hay una formación más enfocada a mantenerse saludable para tener una vida deportiva más larga, para tener mejores tiempos, para poder, digamos, lograr sus objetivos deportivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto? De acuerdo a las necesidades de cada persona, esto de acuerdo a su actividad física, ya sea económica o de entretenimiento, es lo que determina por qué quieren venir a rehabilitación. Uno, quieren quitarse el dolor. Segundo, quieren hacer ejercicio y ser más buenos en lo que están haciendo. El tercero es, necesito hacerlo bien y hacerlo sin dolor. Entonces, pues amas de casa, gente que trabaja digamos, en alguna actividad que físicamente requiera tener no dolor y estar lo más energéticamente estable, es decir, que pueda hacer todo eficientemente, pues esto de alguna manera les da también un camino para que puedan hacer todo de una mejor manera, sin dolor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la vertiente? La movilidad. Entonces, identificamos que el termómetro se va moviendo de acuerdo a lo que está sucediendo incluso en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo es que sucede? Entonces, la gente viene, se va, que si es el maratón, entonces hay más gente, que si entonces son vacaciones, la gente baja, pero entonces si tienen un poco de dinero, eso sí nos ha pasado, que por ejemplo, en el Buen Fin o episodios donde ellos tienen utilidades, sí están considerando invertirle a su salud como un seguro de vida, ¿no? Una propuesta que nosotros no hemos quitado el dedo del renglón y que sabemos que es un problema de salud pública, es que la pirámide poblacional se ha invertido desde hace mucho tiempo y
hay una generación muy importante creciendo y volviéndonos viejos sin garantías de salud para el futuro. Entonces, vamos a ser demasiados viejos sedentarios y sin dinero para tratarlos. Entonces, pues el tema de la prevención es algo que no quitamos el dedo del renglón, invitamos a la gente a que si hace ejercicio lo haga bien, que si se lesionó se rehabilite bien, porque algo que también hacemos como pues digamos una llamada de atención grande es, el día de hoy tú puedes elegir dónde rehabilitarte, cómo rehabilitarte, en agua, en físico, en el parque, donde tú quieras. Cuando tienes una situación donde ya no puedes elegir, entonces pues tienes que pagar mucho dinero, tienes que adaptarte a lo que tengas, a lo que te alcance, y entonces es un tema de elección en la vida. Entonces, creo que tenemos que voltear desde muchos lugares para saber cómo queremos envejecer este grupo de población, a partir precisamente de qué calidad de vida quiero tener al tener 70, al tener 80, porque además la esperanza de vida está creciendo, ¿no? Entonces, esta combinación de factores pues hacen que pues tengamos que poner dinero, los ojos y la actividad en cuestiones de salud. Increíble historia, Jan. Bueno, como muchas seguramente que no visualizamos la profundidad de la necesidad de tener esta prevención y de hacerlo ahora. Y en una de la información también que logré consultar, Jan, en esta expansión y en esta posibilidad de que los medios digitales las hagan más conocidas con la propuesta de Happy, han tenido también visitas de fuera de México. Hay, me parece, también algunos planes que probablemente estén en su panorama en un mediano largo plazo, que sería una sucursal, no sé si en Ciudad de México, fuera de México, porque creo que desafortunadamente, si vemos la geografía en todo el país, no siempre tenemos la oportunidad de tener un centro cercano. ¿Cuál es la visión respecto a esta posibilidad de ampliar un mercado y cómo visualizarían esa estrategia ya? Bueno, mira, siendo, pues digamos, también objetivos, el tema de la pandemia fue algo que con lo que tuvimos como que sobrevivir, por llamarlo de alguna manera. Entonces nos aterrizó en, digamos, en todas las posibilidades que podríamos tener en un episodio donde no teníamos el control. Entonces, de manera inicial, nosotros lo que necesitamos es mantener una estabilidad y un flujo de pacientes que nos pueda dar la garantía de que este mismo espacio pueda vivir el tiempo que nosotros queremos. En el mediano plazo, sí podría ser una posibilidad que podamos abrir una sucursal. El día de hoy no lo tenemos aterrizado. Sí hemos tenido incluso sugerencias de que no sean solo en la ciudad, o pacientes que nos buscan, que incluso nos dicen, oye, ¿por qué no están en tal o cual lugar? La realidad es que la fisioterapia ha crecido muchísimo en todo el país, es decir, cuando nosotros nos graduamos, existían probablemente 5 universidades que daban esta carrera. El día de hoy se gradúan miles y miles de fisioterapeutas en todo el país, cada 4 meses, ¿no? Entonces, probablemente la posibilidad de que exista tanto como un dentista cerca de nuestra casa, habrá un fisioterapeuta cerca de nosotros. Entonces, sí puede ser que como con un objetivo, digamos, de crecimiento, podamos nosotros considerar una opción. Sí, también somos francos en que lo que necesitamos es hacer una promoción de que necesitamos prevenir con el fisioterapeuta que está en la esquina de mi casa, a 2 cuadras de mi casa, o en el hospital más grande si yo lo puedo pagar. Entonces, con todas estas vertientes, sí es una idea y es un plan que nos encantaría. Lo tenemos muy bien aterrizado, pero también somos muy prudentes con dar los pasos más certeros. Vimos desaparecer empresas longevas en la pandemia, entonces sí hemos sido muy moderados respecto digamos, a las posibilidades. Te quiero decir, como empezamos al principio, Tabata y yo empezamos este trabajo con una mano adelante y una atrás, y pagando de nuestro sueldo nuestra aportación en la empresa. Entonces, creo que tenemos una idea muy, voy a decir algo que quizás no sea como la palabra, pero muy humilde respecto a la ganancia al respecto, porque esta carrera y esta profesión
te llevas el corazón lleno todos los días, ¿no? Entonces, nuestra calidad y nuestro promedio de vida el día de hoy es un promedio feliz, es un promedio pleno, es un promedio económicamente estable y por el momento ese crecimiento económico no está en el radar porque queremos que este lugar esté lo más bien plantado posible. Y bueno, si en algún momento hay alguien interesado en que podamos hacer este lugar más grande, pues podemos sentarnos con la experiencia que ya tenemos para que podamos hacerlo crecer. Definitivamente puede ser una posibilidad. Pues bueno, vamos viendo también un poco cómo va el mundo, ¿no? Esperamos que así sea, Jan, y que a través de este medio pudieran tener despertar ese interés. Y bueno, para cerrar, Jan, no sé si algún tema por ahí hayamos dejado de tratar, algún aspecto importante que quisieras compartirnos como un mensaje final en esta entrevista que la verdad para mí fue bastante ilustrativa y yo creo que para muchos de la audiencia veremos a la fisioterapia y nos veremos a nosotros mismos también de manera diferente en temas de nuestra salud particular. Pues mira, sí hay reflexiones que nos suceden todo el tiempo respecto a, y seguramente lo hemos visto en muchos rubros, ¿no? ¿Por qué no nos enseñan, no sé, salud emocional en la escuela? ¿Por qué no nos enseñan en la escuela finanzas, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando nos miramos al espejo, sabemos que no nos vemos de manera objetiva. Entonces, promover los buenos hábitos, promover los crecimientos saludables y con actividad física, pues es algo que va a darle al mundo personas más saludables. Saber y conocer, identificar cuando un dolor no debe existir. En realidad, el dolor no es algo natural, es una lectura que el cuerpo nos dice que algo no está bien. Creo que el ejercicio inicial es escucharnos, escuchar cuando algo no está bien, aprender a vernos y esta manera, digamos, en la que como un ejercicio personal nos puede hacer identificar y acercarnos a nuestro fisioterapeuta o a un fisioterapeuta es, digamos, lo que necesitamos. Yo sí quisiera hacer un llamado muy particular y es busquen a personas que sean profesionales en el rubro. Esta carrera es una licenciatura de 4 años con especialidades y maestrías que suman a los 4 años. No voy a demeritar el trabajo de una persona que da un masaje porque probablemente lo haga correctamente, a alguien que tiene algún oficio que tenga que ver con algo parecido a lo que nosotros hacemos. Sin embargo, sí puedo recomendar a la gente que sea mucho más observador respecto a su salud y a la persona a la que pone las manos, su cuerpo, su integridad y su futuro. Entonces, asegurarse de quién es la persona con la que me estoy acercando, qué es lo que puede hacer y entonces tomar una decisión. Sabemos que la parte del desconocimiento es algo que no debería, o sea, no debería saber desde que nazco qué es la fisioterapia, sin embargo, averiguar cuáles son las tareas de una persona que hace digamos, cierto oficio contra la fisioterapia como tal. Entonces, informarnos bien, tratarnos y, bueno, buscar que la calidad de vida sea así una de nuestras principales tareas, porque sin ello el futuro pues nos depara medio incierto. Muchas gracias, Jan. Creo que es un mensaje bastante inspirador y necesario para muchos de nosotros. Y no me cabe duda que el nombre de Happy está muy bien centrado. Seguramente hay historias de personas que llegan pues con el sufrimiento incluso de la falta de movilidad y que tienen un mejor horizonte de vida después de trabajar con ustedes. Creo que esas sonrisas y esa alegría que pueden manifestar de cómo llegan a cómo termina una terapia, pues tú ya bien lo decías, es un alimento también muy interior que es parte de esas satisfacciones del trabajo. Jan, yo te agradezco mucho el espacio, tu tiempo. Estaremos muy pendientes del desarrollo de Happy. Si en alguna otra oportunidad pues desean compartir algo más en el podcast, pues es un medio que estará abierto para ustedes en un futuro. Gracias por tu tiempo. Y al público de Visión Inteligente de Negocios, pues esperamos que este episodio sea de su agrado, no dejar en saco roto estas recomendaciones y esperarlos para el siguiente episodio de esta 9ª temporada que estamos transitando ya. Pues hasta pronto, Jan, y muchas gracias al público que nos escuchó. Al contrario, muchas gracias. Espero que algo de esto nos llevemos todos y bueno, es un placer. Aquí los esperamos en Happy.